La lluvia caía sin cesar esa noche, convirtiendo las calles en espejos brillantes bajo la luz de las farolas. Marcus Jenkins estaba terminando su turno en Starl Comensal, limpiando distraídamente el mostrador mientras esperaba que el reloj marcara la hora de cierre. Estaba acostumbrado a las noches solitarias, al olor del café recalentado y a la rutina predecible de un trabajo que, aunque honesto, nunca parecía llevarlo a ninguna parte. Fue entonces, mirando a través de la ventana empañada, que notó una pequeña silueta inmóvil en la acera. Un niño, acurrucado bajo un abrigo fino, esperaba bajo la lluvia junto a una silla de ruedas. Había algo mal en esa escena. Los instintos de Marcus tomaron el control y se fue rápidamente, ignorando el frío que penetraba su ropa desgastada. El niño ni siquiera se movió cuando Marcus se arrodilló a su lado. Sus ojos, de un gris melancólico, miraban al vacío como si estuviera acostumbrado a esperar sin quejarse. Marcus notó que estaba temblando. «Oye, ¿está todo bien? ¿Estás esperando a alguien?», preguntó suavemente. El niño dudó por un momento antes de asentir levemente. Pero nadie debería esperar solo bajo esa lluvia. Sin pensarlo dos veces, Marcus se levantó y abrió un paraguas sobre sí. «¿Por qué no entras? Hace calor allí. Puedo prepararte un chocolate caliente». Esta vez, el niño miró hacia otro lado y, tras un breve silencio, asintió nuevamente. Marcus sonrió y empujó con cuidado la silla hacia el restaurante. Al otro lado de la calle, protegido por la oscuridad de un coche de lujo estacionado, Alexander Reed observaba cada detalle de la escena. Dentro del Starl Senador, la calidez de la habitación contrastaba con el frío húmedo del exterior. Marcus guió al niño hasta una mesa cerca de la ventana y sacó una manta del armario de emergencia del restaurante, cubriéndole los delgados hombros. El niño permaneció en silencio, pero sus ojos seguían cada movimiento de Marcus con discreta curiosidad. Mientras calentaba la leche para su chocolate caliente, Marcus se preguntó quién lo había dejado allí, solo, en esa tormenta. No parecía un caso común de negligencia. Su ropa era de buena calidad, aunque estaba húmeda, y su silla de ruedas era cara, del tipo que solo alguien con dinero podía permitirse. Pero entonces, ¿por qué nadie vino a buscarlo? Mientras vertía el vapor en la taza frente a él, Marcus notó un ligero temblor en las manos del niño mientras la sostenía. «Mi nombre es Marcus», dijo con una sonrisa alentadora, sentándose frente a ella. «¿Y tú?». El chico dudó. Tomó un pequeño sorbo de su bebida antes de murmurar: «Isen». El nombre le sonaba familiar, pero Marcus no podía relacionarlo con nada en ese momento. En lugar de presionarlo, ella simplemente asintió. «Encantado de conocerte, Isen. Si quieres comer algo, puedo prepararte algo». El niño miró discretamente hacia el mostrador y, tras un momento de vacilación, señaló un trozo de tarta de manzana que había en la vitrina. Marcus sonrió y se levantó para servir. Afuera, la lluvia continuaba golpeando la ciudad, mientras dentro del pequeño restaurante algo inesperado comenzaba a formarse, un vínculo que cambiaría vidas. Marcus observó a Isen mientras comía lentamente, como si estuviera acostumbrado a tomarse su tiempo, a esperar lo que fuera. El chico no dijo mucho, pero sus ojos tenían un peso que Marcus reconoció. Ese cansancio silencioso de alguien que aprendió demasiado pronto a lidiar con la decepción. «¿Tu padre vendrá a recogerte?», preguntó en un tono ligero, tratando de no sonar invasivo. Isen asintió lentamente, pero sin mucha convicción. Marcus no presionó. Había visto este tipo de respuesta antes. Era alguien que decía lo que los demás esperaban oír, sin realmente creerlo. Pasó el tiempo y el restaurante comenzó a vaciarse. Los pocos clientes que quedaban pagaron sus cuentas y se fueron, dejando el espacio casi en silencio, salvo por el sonido ocasional de la lluvia golpeando contra las ventanas. Marcus se preguntó si
Debía insistir en que Isen llamara a alguien, pero antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre. Un hombre alto con un traje impecable entró con pasos firmes, sus ojos recorriendo la habitación hasta que se posaron en Isen. La tensión en su rostro era evidente, pero se alivió un poco cuando vio al niño seguro y cálido. Alexander Reed no dijo nada inmediatamente, solo respiró profundamente, como si necesitara recomponerse antes de actuar. Al día siguiente, Marcus todavía estaba pensando en Isen. Había algo en ese chico que se le quedó grabado en la cabeza. No era solo la tristeza en sus ojos, sino la forma en que parecía estar acostumbrado a esperar, a ser olvidado. ¿Qué hacía un niño como él solo bajo la lluvia? Y más que eso, ¿por qué parecía tan indiferente cuando su padre finalmente apareció? Marcus no conocía su historia, pero sentía que había algo allí que nadie decía en voz alta. Mientras limpiaba las mesas de Starl en el restaurante, mientras todavía intentaba alejar esos pensamientos, había un coche negro aparcado al otro lado de la calle. La puerta del vehículo se abrió y salió un hombre con corbata que caminó directamente hacia la entrada del restaurante. «¿Señor Marcus Jenkins?», preguntó en tono formal. Marcus dejó de hacer lo que estaba haciendo y asintió con sospecha. «El señor Alexander Reed solicita su presencia en la sede de Reed & Evans». Marcus parpadeó sorprendido. No tenía idea de lo que un hombre como Alejandro podría querer de él. Probablemente quería ofrecer algún tipo de pago por lo que hizo la noche anterior, pero había algo en la expresión del hombre frente a él que le hizo dudar. Eso fue más grande que un simple «gracias». Marcus dudó por un momento antes de limpiarse las manos en su delantal y seguir al hombre hasta el auto. El interior del vehículo era lujoso, un marcado contraste con la simplicidad del Starl. Comedor. Mientras el conductor conducía por las concurridas calles, Marcus intentó comprender qué le esperaba. Nunca antes había puesto un pie en un edificio corporativo y mucho menos había sido convocado a una reunión con uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La incomodidad crecía con cada kilómetro recorrido, pero por alguna razón sentía que no podía simplemente negarse. El edificio Reed & Evans era una fortaleza de cristal y acero, un lugar que exudaba poder e influencia. Al entrar, Marcus sintió miradas curiosas. Su chaqueta desgastada y sus vaqueros estaban completamente fuera de lugar en el impecable entorno. Lo guiaron hasta un ascensor privado que lo llevó directamente al piso superior. Cuando se abrieron las puertas, Alexander Reed lo estaba esperando en su espaciosa oficina, encorvado sobre un gran escritorio de madera. No perdió el tiempo con formalidades. «Siéntate», dijo, señalando una silla frente a él. «Quiero hablar de lo que pasó anoche». Marcus se sentó, manteniendo la postura tensa. No sabía exactamente qué esperar, pero estaba preparado para cualquier cosa. Un frío agradecimiento, tal vez una oferta de dinero para olvidar lo que había visto. Pero Alejandro sorprendió a todos yendo directo al grano. «Ayer hiciste algo que pocos harían. Él ayudó a mi hijo sin saber quién era, sin esperar nada a cambio». Marcus frunció el ceño sin entender a dónde conduciría esto. «No hice nada malo», respondió con sinceridad. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». Alexander dejó escapar una risa breve e incrédula. «No, créeme, la mayoría de la gente lo habría ignorado». Por un momento, el silencio reinó en la oficina. Marcus esperaba que Alexander dijera lo que quería de inmediato, pero cuando el magnate se inclinó hacia adelante, la propuesta que vino a continuación lo tomó completamente por sorpresa. «Estoy creando una fundación para niños en situaciones vulnerables y discapacitadas. Quiero que la guíes». Marcus parpadeó, sin estar seguro de haber escuchado bien. ¿Él? ¿Dirigir una fundación? Eso solo podría ser un error. No soy un ejecutivo.
respondió vacilante. Solo soy un camarero. Pero Alejandro no parecía sorprendido por la resistencia. Y es exactamente por eso que te quiero, porque ves personas, no números. Marcus sintió un nudo en el estómago. Esto fue muy grande y diferente a todo lo que había hecho en su vida. Señor Reed, no sé nada sobre cómo dirigir una fundación, admitió, intentando encontrar una forma educada de negarse. Sé atender mesas, sé tratar con clientes difíciles, pero esto, negó con la cabeza, todavía, intentando procesar la situación. Alexander no parecía conmocionado, al contrario, se mantuvo firme. Sabes lo que significa no tener oportunidades. Entiendes cómo se sienten estos niños. Eso es lo que necesito. Marcus miró sus propias manos, sintiendo el peso de la decisión. Había algo en esa propuesta que lo conmovió. Marcus pensó en Isen, en esa mirada resignada, en la forma en que el chico parecía haberse acostumbrado a que lo excluyeran. Si aceptaba, tal vez podría marcar una diferencia en las vidas de otros niños como él, pero aún así las dudas lo consumían. ¿Qué pasa si fallo?, preguntó, más para sí mismo que para Alejandro. El magnate mantuvo su mirada fija en él. Todo el mundo fracasa, Marcus, pero la diferencia está en quién tiene el coraje de intentarlo. Marcus respiró profundamente. Esa fue la oportunidad que nunca tuvo. Y tal vez, solo tal vez, era el momento de aprovecharlo. Marcus aceptó el desafío, pero pronto se dio cuenta de que el nuevo mundo en el que había entrado era completamente diferente al de Starl. Comedor, Reed and Evans era un entorno hostil para alguien como él. Desde el primer día, miradas sospechosas lo seguían por los pasillos. Los ejecutivos bien vestidos susurraban a su paso, algunos sin molestarse en ocultar su desprecio. Suyan, uno de los directores de la empresa, fue el primero en confrontarlo directamente. ¿Un camarero dirigiendo una fundación? ¿Es esto una broma?, dijo, riendo condescendientemente en una reunión. Marcus sintió que su rostro se calentaba, pero se negó a reaccionar. Sabía que tendría que demostrar su valía con acciones, no con palabras. Al mismo tiempo, su relación con Isen se hizo más fuerte. A diferencia de lo que ocurría con los adultos de la empresa, el niño no veía a Marcus como alguien inferior. Por el contrario, parecía confiar en él de una manera en la que ni siquiera confiaba en su propio padre. Poco a poco, Isen empezó a hablar más, a abrirse. ¿Crees que soy un problema para mi padre?, preguntó una vez con la voz cargada de inseguridad. Marcus se quedó en silencio por un momento antes de responder. No, creo que simplemente no sabe cómo demostrar lo que siente. El niño asintió pensativamente. La conexión entre ellos crecía cada día, y esto no pasó desapercibido para Diana Lawson, la madre de Isen, quien reapareció después de años de ausencia. Diana Lawson reapareció con una sonrisa impecable y unas intenciones muy bien calculadas. Ella afirmó que se arrepentía de haberse ido y quería recuperar el tiempo perdido con Isen. Pero Marcus vio más allá de la superficie. Notó cómo el chico se tensaba a su alrededor y cómo evitaba el contacto visual cada vez que ella intentaba acercarse. Había algo mal en esa repentina muestra de amor maternal, y no tardó mucho en descubrir lo que era. Diana no solo quería estar más cerca de su hijo, ella quería usarlo como un peón en su juego contra Alejandro, y Marcus era un obstáculo en ese plan. Con la ayuda de Victoria Parker, la asistente de Alexander, Diana comenzó a difundir rumores. Empezaron a surgir pequeñas insinuaciones, documentos falsificados, informes falsificados, que pusieron en duda la capacidad de Marcus para dirigir la fundación. No tiene formación ni experiencia, dicen los informes. Poco a poco, su posición se volvió insostenible. La junta directiva de Reed and Evans comenzó a presionar a Alexander. Puede que sea una buena persona, pero no está calificado, dijeron los directores. Y al final,
La Isutu presión ganó. Alexander no tuvo más remedio que retirar temporalmente a Marcus hasta que todo se aclarara. La noticia cayó como un duro golpe. Marcus sabía que estaban conspirando contra él, pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Salió de la fundación con la cabeza en alto, pero por dentro sentía una frustración que no podía expresar. Más que perder su trabajo, le dolió saber que lo estaban sacando de Isen. El niño no entendió la decisión y trató de cuestionar a su padre, pero Alexander, presionado por el consejo, simplemente dijo que era lo mejor que podía hacer en ese momento. Isen no respondió nada. Él simplemente bajó la cabeza y ese silencio pesó más que cualquier palabra. Marcus pensó en rendirse. ¿Por qué luchar contra un sistema que claramente no lo quería allí? Quizás sería mejor volver a tu vida sencilla en Starl, restaurante donde nadie esperaba nada de él. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, recibió una llamada que lo cambiaría todo. Alejandro. Estaba desesperado. Isen había desaparecido. La última vez que lo vieron estaba con Diana, pero ahora nadie sabía a dónde lo había llevado. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna. Sabía que no se podía confiar en Diana. ¿Y si estuviera usando a su propio hijo para manipular a Alexander? Marcus no perdió el tiempo. Siguió su instinto y comenzó a recopilar información. Habló con algunas personas cercanas a Diana y en pocas horas consiguió lo que necesitaba. Ella había llevado a Isen a Sai, un hotel remoto, intentando usarlo como eje de su plan para desestabilizar a Alexander y reforzar su afirmación de que su hijo no estaba seguro bajo el cuidado de su padre. Cuando Marcus llegó al lugar, encontró al niño sentado en la cama, acurrucado, sin entender lo que estaba pasando. Diana intentó justificar su actitud diciendo que solo estaba protegiendo a su hijo, pero Marcus no dejó que lo manipulara. No estás pensando en lo que es mejor para él. Estás pensando en lo que es mejor para ti, dijo Marcus, con voz firme pero controlada. Diana dudó, pero aún así intentó contraatacar. Alexander nunca estuvo allí. Ya viste cómo era. Prioriza el trabajo por encima de todo. Marcus se cruzó de brazos y la miró directamente. ¿Y secuestrarlo? ¿En qué ayuda? El silencio de Diana lo decía todo. En ese momento se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Alexander llegó minutos después, aliviado de ver a su hijo a salvo. Pero lo que realmente importaba allí no era quién ganaría esa pelea,